Shalom Ubrajá, bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Estamos estudiando Masechet Shabbat y vamos a estudiar la página 136 del tratado. Y vamos a comenzar, vamos a compartir el material. Va a ser un estudio bastante interesante que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en la Mishnah sobre cuándo se considera que un recién nacido es viable o no es viable. Entonces vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo. Dice así: Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Así dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Vamos a arreglarlo. Perdón, organización. ¿Está bien? Sí. Se nos dice así la Gemara. Dice Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Así enseñó Rabbi Shimon ben Gamliel. Kol sheshaha sheloshim yom be'adam enonet. Todo recién nacido que se mantuvo durante 30 días en una persona no es un nefel, es decir, no es un aborto, sino que es un balad gamur, es un recién nacido plenamente. Sheneemar, pues lo que dice el versículo, Uvduyav mi ben chodesh tivde. Es decir, la Torah nos ordena que los primogénitos sean redimidos, sabemos que hay una misma que se llama Pidion Ben, sean redimidos a partir de los 30 días. De ahí que nos ordena que sea a partir de los 30 días, entendemos que ahí ya se llama que el bebé es un bebé y no es un nefe. Ahora, dice la Gemara y dice, Shmonat Yamim va behema. Si es un animal, tiene que ser 8 días. ¿Y de dónde lo sabemos? También en el versículo que dice, Umiyoma Shemini va ala y el korban. Es decir, que un animal recién nacido no se podía sacrificar hasta que llegase el 8º día de vida. Entonces dice, sigue la Gemara y dice, ha lo shaha safeka have. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un recién nacido que no aguantó 30 días o que no pasaron todavía 30 días es un safek. Es decir, estoy en duda de si es un recién nacido viable o no es viable. Entonces, ¿qué es lo que implicaría para nuestro estudio? Nosotros estábamos estudiando sobre cuándo se debe profanar o no profanar Shabbat para hacer un Brit Milá. Entonces, sí estamos diciendo que un nefel, un recién nacido que no le pasaron 30 días, es un safek si va a estar viviendo o no. Mi mehal aji mehalinan le. Entonces, ¿cómo es posible que se le pueda hacer el Brit Milá? ¿Cómo es posible que se le pueda hacer el Brit Milá cuando estamos en una circunstancia de safek? Es decir, vas a profanar Shabbat por alguien que a lo mejor no va a llegar a los 30 días de vida y la Brit Milá se hace a los 8 días. Pues amarra ada baraba, malino todo mi magnaksha. Es decir, se le hace el Brit Milá de todas formas. ¿Por qué? Dice, imhaihu, si el bebé vive, shapir kamahil. Está muy bien que le hicimos el Brit Milá y por eso estaba permitido hacer el Brit Milá en Shabbat al 8º día. Veimlav, y si lo aleno, el bebé finalmente no sobrevive a los 30 días, mejatech que bebasarhu es como si estuviese cortando carne. ¿Por qué? Porque si el bebé no llega a los 30 días y se le considera un nefel, entonces desde el momento mismo en el que nació ya es un nefel, y entonces no se le considera como si estuviese vivo, y entonces es como si estuviese cortando carne. Bien, la verdad es que son leyes un poco complicadas y difíciles de entender, habría que entrar en el detalle de las halajot que tienen que ver con todo esto. Ahora solamente estamos haciendo un estudio vamos a decir así, superficial de lo que la Gemara nos está contando. Vela de Tania. Entonces, aquello que dijimos ayer, estudiamos en una veraitá, Safek ben Shiv'a, Safek ben Shemona, en Mejalilin la Beta Shabbat. Dijimos que cuando un bebé nace y no sabemos si nació en el 7º mes o en el 8º mes, entonces por él no se profana el Shabbat. ¿Por qué? Porque es un Safek. Es decir, Safek si va a seguir viviendo o Safek si no va, se va a mantener. Emay. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora dice, Nimhale, Mimanashah. Es decir, le vamos a hacer el Brit Milá. De todas formas,
Hija imhaihu, si se quedan viva, si se queda vivo, es decir, si es un caso de que es 7 mesinos, entonces es un bebé que va a seguir viviendo, Shapir Kamahil, está muy bien que le hicimos Brit Milá, y estaba permitido hacerlo en Shabbat. Vein Lab, y si no, Hatak Bebasarhu es como que está cortando carne. Te responde la Gemara y dice, Amar Mar, Bere de Rabina, Ana, Verab Nehumi, Barzeharia, Targimna. Es decir, sobre esta veraita que acabamos de traer, sobre el 7º mes o el 8º mes, ya hablamos sobre esto ayer. ¿Qué dijimos? Mimahil ahi nami mehalinan le. En realidad, la discusión no es si se le hace el Brit Milá o no. De todas formas, se le va a hacer el Brit Milá. ¿Sí? Lo nisreja ela le machiremila. En realidad, ¿de qué estamos hablando? La discusión ahí en realidad es sobre los machiremila. ¿Sí? Aliba de Rabbi Eliezer. Según como dijo Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que dijo? Que tanto el Brit Milá como los machiremila, como los utensilios para el Brit Milá, es decir, por ejemplo, si se olvidó el cuchillo para hacer el Brit Milá, si se transporta en el dominio público en Shabbat o no, tanto uno como otro profanan el Shabbat. En este caso, en el que es un Safek, si es 7 mesino u 8 mesino, entonces ahí está la discusión si se profana el Shabbat por los Machiremila o no se profana. Amar Abaye, Katanae. En realidad esta discusión es como la discusión de aquellos Tanaim. ¿De dónde? Dice el versículo, Vejiyamut, Minan Behema, Sheri Lahem Leochla. Es decir, que si muere un animal de aquellos que tenemos permitidos comer, como dice la Torah, Hanogea Benibratam Yitma Adar, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la noche. La palabra leojla, ¿qué es lo que nos viene a hacer entender? Nos viene a entender una behemá ben shemonat hodashim, es decir, un animal que nació por lo menos con 8 meses. She'en shechitato metaharto tumat nevela. Que el hecho de hacerle shechitá no le va a purificar de su impureza de cadáver, es decir, si muere de manera repentina. Perdón, aunque yo le haga shejitá, puesto que nació al 8º mes. Sabemos que dijimos que algo que nace al 8º mes se lo considera que no va a poder sobrevivir. Y entonces, aunque yo le haga shejitá, no le voy a purificar y lo voy a hacer que sea apto para comer. Rabbi Yossi, Rabbi Yudá, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, es decir, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, y Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, dicen shejitato, es decir, ayer la shejitá de ese animal de 8 meses, metaharto, es decir, sí que le purifica de su condición de nevela. Y entonces dice la cámara, Mailab, Beja Kami Pligue, ¿dónde está la discusión entre ellos? De Mar Sabar, que un sabio opina de Mar Sabar, Jaihu, es decir, que ese Nefel está vivo, y por eso si se le hace la shejitá, se considera como que es bueno y lo purifica. Umar, y el otro sabio, es decir, el primer sabio de la Mishnah, Sabar Metu, lo considera como que ya está muerto, nació como, aunque esté vivo, está muerto. ¿Por qué? Porque al haber nacido a los 8 meses, no se va a poder mantener. Entonces pregunta la Gemara, Amar Raba, dijo Raba, y si es así, si esta es la discusión, Ademi Pligue, entonces sobre esto que están ellos discutiendo, Leñantum Abetara, están discutiendo sobre si son puros o impuros. Lipligue Leñan Agila, que discutan sobre si se puede comer o no comer. Entonces, ¿cómo sigue la Gemara y dice? Era de Kulealma, en realidad todo el mundo está de acuerdo. Metu, que se lo considera met, ¿sí? Y que la shajitá no viene a permitirlo. Rabbi Yossi, Rabbi Yudá, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Sabre, es decir, Rabbi Yossi el hijo de Rabbi Yudá y Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opinan? Ki terefa lab, es decir, que no se lo considera una terefa. Ese nefel no se lo considera una terefa. ¿Qué es una terefa? Dijimos que es un animal que tiene un tipo de enfermedad mortal y que ya se sabe que a larga instancia va a morir. Y por eso no se lo puede consumir. Entonces dice, terefa lab, afalgab de metahi. A pesar de que se lo considera ya muerto, no se lo considera una terefa. Shejitata metaharta. Y al hacer la shejitá se lo purifica. A Hanami lo llena. De la misma manera con el nefel, incluso que se lo considera un muerto, el hacer la shejitá lo purifica.
Ahora, Rabanán, los sabios, no están de acuerdo con ello. Y dicen que la shejitá del nefel no lo va a purificar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo dame, le terefa. En realidad, este caso no se asemeja al caso de la terefa. ¿Por qué? Porque la terefa, ¿por qué? Porque la terefa en algún momento estuvo permitida. Es decir, es un animal que vivió su vida y se enfermó. Pero antes de enfermarse mortalmente, ese animal estaba permitido. Hay, pero aquí el nefel, que nació así, lo haitala sheat kosher, nunca estuvo permitido. ¿Por qué? Porque nunca fue kasher, porque desde el mismo momento en el que nació ya se lo considera nefel y se lo considera como que está muerto. Vejitema, y si quieres venir a decir, terefa mi beten, es decir, vamos a traer entonces un caso de un animal que nace con esa enfermedad. Mai ikalememar, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Dice, hatam, terefami beten. En el caso de la terefami beten, del animal que nace taref, yesh bemina shechita. Hay algunas terefot, otras terefot, cuya shechita se le puede hacer que sean tehorot. Es decir, que cuando ellos no nacen así. Bien, pero aquí, ajá, con el nefel, en bemina shechita. Es decir, nunca existe el caso con un nefel que el hacer la shejitá va a purificar a ese animal. Entonces sigue la Gemara, perdón que no voy a poder pasar bien las páginas, creo que es mejor que ponga solamente la cámara. Papá, Sí, me re. ayer fui, pero me dormí. ¿Quieres dormir? Y anoche fui. Pero tengo que hacer porque tengo que dar clase. ¿Te quieres poner ahí en el sillón? Ponte en el sillón. Ariakov, ¿le puedes tumbar, por favor? Entonces dice así. Iba y Eleo. Vinieron a preguntar. Mi pligue Rabanán ale de Rab Shimon ben Gamliel. ¿En qué discuten Rabanán los sabios con Rabban Shimon ben Gamliel? Que ellos opinan que el valad, que el nacido de un animal dentro de los 8 días, no es un safek nefel, no es una duda de aborto y está permitido para la comida. O a lo mejor, lo pligue, no están en discusión, intim se lo mal pligue. Ahora, si quiere decir que realmente están en discusión, alajá que moto, la alajá se fijaría como él, como el Rabban Shimon ben Gamliel, o alajá que moto, o la alajá sería como los otros, como los rabanas. Entonces viene la Gemara y viene a explicar esto. Dice, Tashma, ven y escucha. Egel Shenolad Beyom Tov, Shohatino Tov, Beyom Tov. Un becerro que nació en Yom Tov, se le hace la shejita en el mismo Yom Tov. Es decir, que vemos aquí que un egel de un día ya se puede comer. ¿Sí? Dijimos que no, que había que esperar hasta el 8º día. Entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí? Que los jajamim están en discrepancia con Rabban Shimon ben Gamliel y que la alajá es como ellos. La Gemara rechaza esto y dice, ajá, ve Mayaskin. ¿De qué caso estamos hablando aquí? De Kim le begabe shekalu lo hocha. Estamos hablando de un egel, de un becerro, que nosotros sabemos que todos los meses de embarazo pasaron y por eso no tenemos ningún tipo de duda de que ese becerro va a ser luego un nefel. Pero todavía hay un safek, hay una duda sobre cómo es la ley para una behemá, para un animal, que no sabemos cuántos meses pasaron. Entonces viene la Gemara y dice, Tashma, ven y escucha. Reshavin, es decir, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, discutieron si está permitido para un experto en animales de ver en Yom Tov si tiene un mum, si tiene un defecto. Sabemos que un animal que iba a ser sacrificado no podía tener ningún tipo de defecto. Entonces, en Yom Tov están discutiendo Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda si se puede llamar a un mumje, a un experto, para que evalúe si el animal es apto o no para la shejita. Entonces dice, pero ¿están de acuerdo? Pero están de acuerdo que si el animal nació con su mum, con su defecto ya en él, Shezemina Muhan, es decir, que ese animal se considera desde el momento en el que nació como listo para ser comido.
y entonces está permitido examinar ese mum, ese defecto, para permitirlo para la shejita. Es decir, si es un defecto que prohíbe la shejita o si es un defecto que llegaría a permitir la shejita. ¿Sí? Y de estas palabras, ¿qué es lo que entendemos? Que está permitido comer un animal, bat yomo, que sea del mismo día. ¿Sí? Y esto viene a fortalecer la opinión de los sabios, que están en desacuerdo con Rabbi Shimon ben Gamliel sobre comer un animal de un solo día. Y la halajá es como ellos. La Gemara rechaza esto y dice, Hanami, aquí también estamos hablando Shekalu lo Chochav, es decir, sabemos que el animal nació a los 9 meses, es decir, estuvo embarazada del animal todo lo que era necesario. Entonces la Gemara viene a explicar cuál es la discusión entre Rabbi Shimon ben Gamliel y los sabios. Amar Abaye, dijo Abaye, Nefel Balad, perdón, Nafal Balad Adam Minagag Umet, lo alen, ¿sí? Cayó un bebé de un techo y murió. O Shachlo Ari, o se lo comió un león. Estamos hablando dentro de los 30 días después de haber nacido. Libre a Kol Haihu, es decir, para todo se lo considera como que estaba vivo. No se lo considera Nefel. ¿Por qué? Porque no vimos en él ninguna cosa que viniese a provocar, a sospechar que es un Nefel, que es un aborto, sino que decimos que que estuvo embarazado todos los meses que era necesario. Entonces, si no hubiese venido esa forma externa de muerte, entonces seguiría vivo. Kiplige, ¿dónde está la discusión? ¿En qué caso? Shepihek umet, es decir, que el balad, que el bebé, ¿sí? Mostró pocos signos de vida, y de repente se fue debilitando por sí mismo, y después de esto, lo alenu, falleció. Mar Sabar, un sabio opina, es decir, los Jajamim, Jaihu, que estaba vivo. Umar, Rabbi Shimon ben Gamliel, Sabar opina, Metu, de Mainaf Camina. ¿Qué es lo que me viene a marcar una diferencia? Esto. Liftor mina yibum, es decir, para eximir a una mujer del yibum. ¿Qué quiere decir? Sabemos que hay una mitzvah en la Torá, que cuando una mujer se casaba y el marido, Hazbe Shalom, moría, lo alenu, antes de que tuviesen hijos, esa mujer estaba obligada a casarse con el hermano del fallecido. ¿Para qué? Para que cuando tuviesen un hijo pudiesen mantener el nombre del difunto. A eso se llama la mitzvah del yibum. Ahora, si no quería el hermano casarse con ella, le tenía que hacer jalitza. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿qué caso tenemos? Dice, resulta que esta mujer tuvo un bebé. Es decir, el yibum únicamente ocurre si el primer marido y la mujer no tuvieron un hijo, pero aquí tuvieron un hijo. ¿La cuestión cuál es? Que este hijo, lo alenu, murió antes de los 30 días. La cuestión es, ¿tiene que hacer yibum o no tiene que hacer yibum esta mujer? Te pregunto la Gemara. Nafal minagag o ajaloari librea kol haihu, es decir, si se cayó del techo o se lo comió un león, todo el mundo está de acuerdo que estaba vivo. Veja Raspapa, Berrabuna, Bere Rabbi Yoshua, y Raspapa y Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, y Cleu, Lebe Bere de Rabidi Barabín, se fueron fueron a la casa, perdón, de Bere, perdón, se fueron a la casa de Rabidi Barabín. Ve Abid Leu, Igla Tilta. ¿Y qué hizo? Les sirvió un Egel Tilta, es decir, que es un becerro que nació, el tercero que dio su madre, es decir, que tiene una carne muy, muy reputada, por así decirlo, ¿no? Como que tiene muy buen sabor. Bimamá dishvia, es decir, cuando se lo sirvió, era el 7º día desde que había nacido ese becerro. Veámbrele, y le dijeron Raspapa y Rabuna, ver el Rabbi Yoshua, el hijo de Rabbi Yoshua. Y Trijule Atleorta, si hubieses esperado hasta la noche, Haba Agilnan Mine, habríamos comido de él. Ashta, pero ahora, que lo has hecho ahora, no has esperado hasta la noche. Lo Agilinan Mine, no vamos a comer de él. ¿Sí? De aquí que vemos que incluso, ¿sí? Que incluso que ese animal que murió por una muerte externa, es decir, le hicieron shahita a ese animal, ¿sí? Uasurbe Agila, está prohibido comerlo. Dentro del tiempo que según Rabban Shimon ben Gamliel,
la halajá, dentro del templo que Rabbi Shimon ben Gamliel dice que se lo considera nefel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la halajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel. Y eso es una dificultad para Valle, que lo permite. Entonces, ¿cómo concluye la Gemara? Y dice, Ela, que shepihek umet. Estamos hablando de un caso en el que se fue debilitando y murió. Librea kol metu. En ese caso, todo el mundo está de acuerdo que se lo considera muerto. Kiplige, ¿dónde está la discusión? Benafar minagag, veajaloari. Es decir, la discusión está en si se lo comió un león o si se cayó del techo. Mar, es decir, Ramachapam Gamliel Sabar, opina, metu. Es como si estuviese muerto desde antes. Umar Sabar, y el otro sabio, es decir, los jajamim opinan, Haihu, que se lo considera que estuvo vivo ese tiempo, hasta que se lo comió el león, claro. Entonces viene la Gemara y cuenta así. Bere de Rabdimi Bar Yosef. ¿Qué le pasó? El hijo de Rabdimi Bar Yosef, y Yelid le au Yenuka. Le nació un bebé. Begó Telatin Yomin Shehid. En los 30 días, antes de que pasasen los 30 días, Lo Alenu falleció. Yatib, Kemit Abel y la Abe. Y entonces vino y se sentó en Abelut, hizo duelo por ese bebé. Amarle Abúa le dijo su padre, ¿sí? Rabdimi, Sabrunita Kabait Lemejal. Dice, ¿qué pasa? Que lo que quieres es que te traigan las comidas que se le da de comer a las personas que están de luto, las comidas buenas. ¿Sí? Amarle le dijo, Kimle be Shekalu Lohochav. Es decir, le dijo su hijo, yo sé que este bebé hubiese sobrevivido al primer mes de vida. ¿Por qué? Porque pasaron todos sus meses de embarazo. Entonces no se lo considera un nefel. Y por lo tanto, yo me enluto por él. Nos cuenta la Gemara, Rabashi, Ikla be Rav Kahana. Rabashi se fue a la casa de Rav Kahana. Itra be Milta begó telatin yomin. Y se murió, lo aleno, un tinoc, un bebé, dentro de los 30 días. Hazie, y vieron que Rabashi y Rav Kahana, de Yativ, Bekamita, Belilabe, que vino a sentarse Rav Kahana y se enlutó por él. A Marle le dijeron, lo sabarle mar, leja de amar Rabbi Yudá, a Mashmuel, la jaque Ramash Shimon Gamliel, y si acaso usted no piensa como aquello que dijo Rabbi Yudá en nombre perdón, que dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, que la halajá es como Rabban Shimon ben Gamliel, es decir, que un infante que murió dentro de los 30 días se considera como si fuese nefel, un aborto, y mitad de Belim Alab, y no se enluta uno por ello. Amarle les dijo Rav Kahana, Kim Li Begabe Shekalu Lohocha. Es decir, yo sé que él nació al cabo de 9 meses, y entonces yo sé que habría vivido más de ese mes, y entonces hay que enlutarse por él. ¿Sí? Son cosas bastante duras. ¿Sí? Hashem Yishmor, o sea, tenemos un familiar que tuvo una circunstancia parecida y su bebé nació con una enfermedad muy grave y no consiguieron mantenerla y murió y fue enterrada, pero no tuvieron abelut, no tuvieron Shiva ni mes ni nada. Idma, así nos dicen, la Gemara viene y nos dice, Tinok, un bebé, que era el único hijo de su padre y murió el bebé dentro de los 30 días. Y murió el padre cuando todavía el bebé estaba vivo. ¿Sí? Ve Amda, entonces la mujer que hizo, Benitkatsha, se casó con otra persona, sin Jalitza, es decir, sin hacer liberarse del compromiso con el hermano del difunto. Amar Rabina Mishmei de Rabba, dijo Rabina en nombre de Rabba, y Meshet Israel, si esta mujer es Israel, ¿qué quiere decir? Que se casó con una persona que no es Cohen ni Leví. ¿Sí? Joletzet, entonces se le hace Jalitza por Safek, es decir, por la duda. ¿Para qué? Para liberarla y que el Kiddushin quede válido. Vimeshet Cohen hi, pero si es mujer, se casó con un Cohen en la segunda vez. En Ajoletzet, no puede hacer Jalitza.
¿Por qué? Porque una mujer jalitza está prohibida al Cohen. Y ahora, como dice, ¿verdad? Sharbella, Mishme de Raba, Amar, y Rab Sheravia, en nombre de Raba, dice, Ahadzo, de Ahadzo, es decir, ya sea que no es Cohen, como si es Cohen el segundo marido, Joletzet, hace jalitza. ¿Por qué? Porque la alhaja es como Rabbi Shimon ben Gamliel, que sospechamos que a lo mejor ese balad era un nefel. Amarle Rabina le Rab Sheravia. Le dijo Rabina Rab Sheravia. Beorta amar Rabaji. Es decir, en la noche Rabba dijo así. Pero por la mañana se cambió de opinión. De Zafra a Darbe. Es decir, volvió sobre sus palabras. Amarle le dijo Rab Sheravia Rabina. Sherituha. Es decir, Shiratua Yee Raaba Dicheru Tarba. Es decir, si vosotros venís a permitir todas estas cosas así, al final vais a acabar permitiendo que la gente coma incluso cebos que son comidas prohibidas. Es decir, si vais a empezar a permitir, al final vais a acabar permitiendo todo. Rabbi Yudá, entonces volvemos a la Mishnah. Habíamos dicho que el tema del andróginos y el tumtum. Sí, no, perdón, habíamos dicho Yotzedofen y andróginos. ¿No? Perdón, vamos a ver la Mishnah. Safek ve andróginos. Es decir, esto era el Safek. Bien, ahora vamos a ver lo que dice andróginos. La viuda matir, la viuda autoriza profanar Shabbat para hacer el Brit Milá a un andróginos. Andróginos habíamos dicho que era un bebé que presentaba signos de masculinidad y de feminidad a la vez. Amar Rab Shizvi, Amar Rab Hizda. Dijo Rab Shizvi en nombre de Rab Hizda. Es decir, que de las palabras de Rab Yehuda en la Mishnah se entiende que él piensa que el andróginos es como un zahar, como un varón, y por lo tanto su milá, el Brit Milá, dojata Shabbat, pasa por encima de la prohibición de Shabbat, de todas las maneras. Entonces dijo así, lo lejol amar Rab Yehuda andróginos zaharu. Es decir, cuando Rab Yehuda dijo que el andróginos se lo considera como un zahar, no lo dijo para todos los casos. Shimatao Merken, porque si tú dices así, Ba'arajin y Arej, hay una parashá dentro de la Torá que está en Parashat Behar Bejukotai, creo que es Bejukotai, que habla sobre los arajim, es decir, una persona que viene y dice, yo voy a dar mi valor al Bet HaMikdash. Entonces la Torá viene a fijar el valor de cada persona. Un hombre entre tal edad y tal edad vale tanto, es decir, la persona en lugar va a tener que dar un donativo de ese valor. Una mujer entre tal edad y tal edad vale tanto, un niño vale tanto. Entonces, si fuese así, que la viuda considera al andróginos un varón en todas las circunstancias, entonces también entraría dentro de la consideración de varón en el tema de los arajim, de cuando se va a evaluar para dar su donativo al templo. Y la ley no es así. ¿Cómo sabemos que la ley no es así? Umenalan de loma mi araj. ¿Cómo sabemos que no tiene ese valor? ¿Sí? De Taña, que se enseñó en una verdad. Dice, Beayar queja hazahar. Y será su valor el varón. ¿Sí? Aquí vemos que la palabra zahar tiene una hei de más. Hazahar. ¿Por qué dice hazahar? Dice, velo tumtum andrógino. Es decir, esa hei viene a excluir dos casos. ¿Cuáles son los dos casos que vienen a excluir? El tumtum y el andróginus. Tumtum es una persona que es demente y el andróginus es aquella persona que hemos dicho que no sabemos si es hombre o si es mujer. Entonces sigue la vereita y dice, Yaholo yehe be'erech ish. Abaliehe be'erech isha. Dice, a lo mejor no se lo va a considerar dentro del valor del hombre, pero sí del valor de la mujer. Entonces, ¿qué dice? Talmud Lomar, Hazahar Veimne Kebahi. Es decir, el versículo dice, veía el queja Hazahar, será el valor para el varón, tanto shekel en shekel a Kodesh. Y después dice, Vela Nekeba, y para la Veimne Kebahi, y si es una mujer, entonces, es decir, aquello que dijimos para el hombre también es válido aquí para la mujer. ¿Sí? Zahar Badai. Es decir, igual que para el varón
tiene que ser un varón 100%, confirmado. Entonces también de que va Da'it, tiene que ser seguro, tenemos que estar seguros que también es una mujer para fijar ese valor. Velo tumtum y andróginos, y no que sea tumtum o andróginos. Vamos a ver un poquito más de la página siguiente para acabar el estudio de hoy. Y dice, ustam cifra. Dice, esta veraitá es una veraitá que viene en el cifra. Cifra es un midrash, midrash alajá. Y dice así la regla general, stam cifra, Rabbi Yudahi. Es decir, aquello que viene en el cifra mencionado sin el nombre de quien lo trajo, sabemos que lo dijo Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Yehuda opina que el tuntum y el andróginus no se los considera zahar para el tema de Erech. Entonces, cuando Rabbi Yehuda dijo que el andróginus para todo no, para todo menos, por ejemplo, para esto. Entonces, Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Af ana nami tanina. Entonces yo también enseñé así en la Mishnah, Hakol kesherim le kadesh, es decir, todos son aptos para el kadesh. Es decir, todo el mundo puede verter las aguas de Hatat, las aguas que vienen a purificar a la persona que tiene una impureza por contacto con un muerto. ¿Sí? Todo el mundo puede hacerlo. Hutz, salvo Jerez, Shoté de Catán. Es decir, un sordomudo, un Shoté, un demente y un Catán. La viuda Machshir de Catán, la viuda permite con el Catán poseer Beisha o andróginos y no valida a la mujer ni al andróginos. Shmamina, ¿qué es lo que se entiende de aquí? Andróginos en un Nechshav que es Zahar, dejó lavar, que el andróginos no se lo considera como un varón para nada. Entonces, Umay Shena, Milá, y que entonces, ¿qué diferencia entre el Brit Milá? Que la viuda opina que el deal del andróginos, la ley para el andróginos, es como un varón, y entonces se le puede profanar Shabbat para hacerle el Brit Milá. Con respecto al resto de las prohibiciones, Mishum, Diaktiv, puesto que dice la Torá, Himol, Lahem, Kol, Zahar. De la palabra Kol, se entiende, de ahí entiende la viuda que todo aquello que tiene forma de Zahar, se le tiene que hacer la Brit Milá al octavo día. Y puesto que el andrógino tiene miembro masculino, entonces en ese aspecto se lo va a considerar Zahar y por eso tiene que hacer el Brit Milá en el octavo día. Quería antes de acabar, perdón, me acabo de acordar que ayer hubo una pregunta sobre la Shifra, es decir, sobre aquella sirvienta que entraba al servicio de un judío. Sabemos que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel tenía la obligación de que no quedase nadie de los pueblos que habitaban la tierra de Israel. Entonces tenían la obligación o de aceptar la Sheva Mitzvot de Ben Noach, de aceptar las 7 Mitzvot de Noach y abandonar la idolatría y vivir según las leyes de los pueblos para aquellas personas que no son judías, o irse de la tierra de Israel o ir a la guerra. Y sabemos que la guerra de conquista que tuvo el pueblo de Israel fue una guerra milagrosa en la cual Hashem nos dio totalmente la tierra. Entonces, aquella sirvienta kenaanita que quedaba al servicio de un yehudí tenía que hacer tevilá. ¿Por qué? Porque venía a aceptar una parte de esas mitzvot y entonces era como una parte de un proceso hacia su conversión final. En el caso de que un yehudí liberase a esa sirvienta kenaanita, esa mujer automáticamente era judía. La otra pregunta era sobre el Yelit Bait. Bien, no recuerdo bien la pregunta, pero lo que sí, la conclusión es que hay que tener en cuenta todo aquello que se nos dijo sobre el Yelit Bait es la gem, es decir, toda aquella circunstancia en la cual el Yelit Bait se asemeja a nosotros, es decir, al Yehudí. Entonces ahí se le aplica las mismas leyes que al Yehudí en cuanto a la milá al octavo día o al primer día. Espero que hayamos podido responder a la pregunta. Muchas gracias por las preguntas. ¿Sí? Siempre decimos que si hay preguntas, no dudéis en mandarlas, en escribirlas en los comentarios en el canal de YouTube. Siempre lo leemos, podemos responder o inmediatamente o en otro shiur o más adelante, pero lo importante es que haya preguntas, que eso es lo que hace que se mueva y podamos llegar a crecer y aprender realmente. Que tengamos Besorotobot, que haya refuerzo y nos estamos preparando para la llegada del mes de Av, que sea un mes que nos traiga la Geula Shelema. Amén.